Ito un biyahe fructífero, mabay pa observar y presenciar elecciones ni San Martin que tuvo lugar el jueves último. Tiene un partido progresivo en Ango, no sabay tu na sostengna. Elección en Anan ta interesante, contrario na kinang en tour partido ta usa bandera, sticker, t-shirt, no tiene yung kun no ta usa essay. Elección bay bong nang turnout ta hopi masabaw kunos, eta ta bajando, pero elección aquela subi, comienza a subir back te ku 65%, o compare com Aruba, ito hopi masabaw, desde hopi apatía pa política en Anang, 8 partidos abay elección, 6 na saca asiento, y en Anang también hopi sorpresa, el gobierno saliente, de 2 partidos na más grandes, o sea, National Alliance y United People's Party, nanga perden la mayoría, San Martin tiene un parlamento con 15 asientos, de su mayoría está 8 y uno saca 4 y otro saca 3, y pues tiene 4 otros partidos relativamente nuevos que saca 2 asientos cada uno. Cada un de partido ne pensa que no lo saca más, de formación está un tiki complicada, mas sigue de cerca, está en conversación entre National Alliance con algún de partido me dice que saca 2 asientos, pero nada toma postura, nuestro partido más grande, no es por vindicta, y lo que nada sí está, el partido más grande, pero si no puede llegar a mayoría, no vale nada. Entonces al final, 4 partidos, cada uno tiene 2 asientos, a forma una coalición, la gana fue 2 partidos tradicionales, esta National Alliance y UP. También interesante está, en 3 o 4 de partidos, el líder no sale el vote getter. San Martin tiene lo que se llama el lynch law, cambia la ley en Cabo, que es un más voto para proceder para el Parlamento. Entonces, por ejemplo, el líder de United People's Party, el señor Bryson, saca 3, su partido saca 3 asientos, pero tiene 3 gente arriba de su lista, que tiene más votos con él. Entonces, es lo que da for de Staten, y tiene 2 o 3 otros partidos también con gente más sabor y beliza, saca más votos con el líder. Entonces, es una política más dinámica con nosotros. Si tiene acusación de cumprimento de voto, un cosa como parata con a cambia ley en San Martin, que no tiene cortina más. Entonces, realmente, votador não saca portrait na stamp bilhete e depois que o portrait também cobra. Então, ainda se existir, se não está ligado diretamente num candidato, a polícia não procede hopi, mas se tem uma irregularidade com a três adiante, um governo novo lo sinta, consistindo de 4 partidos, uma maioria net de 8 asientos, então, me está dizendo hopi éxito, não vai estar fácil, pero al final o pueblo vota para sacar governo, manda governo casa depois de um término, e dessa queda a responsabilidade do partido de oposição, para não somente forma, pero 13 governo que o de San Martin elegir.